bendito el nombre del Señor. Que no nos quedemos con el agua a los tobillos ni a las rodillas, sino que podamos sumergirnos en el río del Señor, ¿verdad? Qué hermosa alabanza. Bien, vamos a seguir con el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y hoy me corresponde el versículo 31 y 32, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito el Señor. Fíjese que en el versículo 30 dice que muchos habían creído en el Señor. Entonces, claro, lo escucharon y se maravillaban de su enseñanza y muchos aceptaban a Jesús. Pero el Señor aquí les quiso aclarar algo a todos aquellos que habían creído, ¿verdad? El Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, no somos discípulos de Jesús simplemente porque un día hicimos una oración de fe y aceptamos a Jesús y ahora ya somos discípulos de Jesús. Realmente lo que va a hacer que nosotros seamos considerados discípulos del Señor, seguidores del Señor, es cuando nosotros permanecemos en la palabra. Fíjese, no solamente se trata de leerla, no solamente se trata de predicarla, sino de permanecer en ella, de vivir esa palabra, de que realmente el Evangelio esté en nosotros y no solamente nosotros en el Evangelio. Mucha gente que está en las iglesias, hay mucha gente que dice seguir a Jesús, pero no permanece en las enseñanzas del Señor. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros escudriñemos la palabra, porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, las conocemos, y una vez que nosotros conocemos esa palabra, entonces debemos atesorarla en nuestro corazón, debemos meditar en ella, debemos entender esa palabra y debemos ponerla en práctica. No se trata solamente de oír, se trata de permanecer. Permanencia es no un día sí y un día no, sino todos los días, cada día, dice el Señor, ¿verdad? Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que hay muchas personas que se pueden llamar discípulos del Señor, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Es importante permanecer en la palabra del Señor. Y Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ese momento ellos habían conocido la ley. Ellos conocían la ley, para ellos esa era la verdad. Pero Jesucristo vino a mostrar la verdad verdadera, podría yo decir en este momento, porque ellos estaban escudados en lo que creían que era la verdad, pero no era la verdad, porque la ley fue sombra de lo que había de venir, y en la ley nos decía la condición de pecado, pero la ley no podía hacer salvo a nadie. Pero Jesucristo vino para mostrar la verdad, para traer gracia, para traer la luz. Entonces, por eso el Señor le dijo: y conoceréis la verdad. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, vamos a conocer la verdad. Y Él mismo se identificó como la verdad. Cuando leemos allí en Juan 14, cuando el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Por eso, si se permanece en la palabra del Señor, dice que la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la verdad, el Señor comienza a revelarnos muchas cosas, comienza a hacernos libres de la esclavitud de muchas cosas. Quizás la ley tenía a la gente allí atemorizada: cuidado, pecas en esto, cuidado, haces aquello. Pero la verdad de Jesucristo, el Evangelio, nos ha hecho libres del temor. Ahora, libres del pecado, libres del temor, libres de muchas cosas, pero no libertinaje para hacer lo que nosotros queremos. No, eso no significa que nosotros ahora vamos a hacer lo que sea, como muchas personas piensan que al estar en el Evangelio ahora ya puedo hacer muchas cosas, ya estoy libre de la ley, libre de muchas cosas, pero ahora debemos estar sujetos a Dios y sujetos a su palabra. La verdad, los hará libres. Cuando nosotros conocemos esta verdad que está aquí escrita en la palabra del Señor, somos libres. Podemos experimentar la verdadera libertad. Yo puedo decirlo con toda propiedad, que
porque realmente he conocido la libertad a través de Jesucristo, a través del conocer esta escritura, esta palabra de Dios. Dios me ha hecho libre, me ha libertado de muchas cosas y puedo hoy cantar, danzar con libertad, como dicen muchas alabanzas, y lo puedo decir de todo corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesucristo, me ha hecho libre. Así que aquellos que todavía no conocen a Jesús necesitan permanecer en Él y en su palabra, permanecer en la verdad para que la verdad los haga libres, y permanecer en el Señor para que realmente sean discípulos del Señor y no solamente unos admiradores de Jesucristo. Jesucristo tiene muchos admiradores, pero Él no quiere admiradores, Él quiere discípulos, y el discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos aquí hablando acerca de que la verdad os hará libre. El Señor le estaba prometiendo a todos los que habían creído en Él, les estaba prometiendo una verdadera libertad, una libertad total del alma, del pecado, de todo lo que le pudiese oprimir, una libertad que le iba a llevar directamente a Dios, porque ellos estaban allí oprimidos por muchas cosas y estaban, como dice la palabra del Señor, cegados. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. El versículo 33 al 38 que me corresponde dicen así: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, aquí el Señor está hablando de una verdadera libertad. Dice que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la respuesta de estas personas fueron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, aquí podemos ver que el linaje no importa, porque en una ocasión dijo Jesús que Él podía sacar de las piedras descendientes de Abraham. Mucha gente se jacta en su linaje, en su condición social, en que son hijos e hijas de tal o cual persona, en que quizás su padre, su madre son grandes pastores, evangelistas. Esta gente se estaba aquí refugiando en que eran linaje de Abraham. Y esto no importa delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor importa un corazón contristo, humillado, arrepentido, que le reconoce a Él como Señor, como Dios, como Salvador. Y ellos se estaban refugiando en esta condición. Ellos dijeron: linaje de Abraham somos. Y aparte siguen diciendo: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sabemos a través de la historia de la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue esclavo por muchos años en Egipto, más de 400 años de esclavitud allí en Egipto. Fueron esclavos también de los sirios, de muchos imperios que gobernaban en el tiempo en que había esa expansión de dominio. Israel fue muchas veces esclavo de Babilonia, de tantos imperios. Y en este momento en que ellos estaban hablando esta cuestión de que jamás habían sido esclavos de nadie, ellos estaban subyugados por el imperio romano, que los tenía allí oprimidos, prácticamente esclavizados, a hacer lo que ellos
mandaban hacer porque les habían quitado muchas cosas e inclusive le habían quitado la potestad de ejecutar sentencia de muerte referente a las doctrinas y a las cuestiones religiosas que para los romanos no tenían mucha importancia, y estaban allí subyugados a esto, y le dicen al Señor: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Hay muchas personas que están en esa condición, así como estaba el pueblo de Israel en ese entonces, subyugado, esclavizado al imperio romano. Hay mucha gente que hoy en nuestros tiempos ya no tienen una esclavitud física, son libres físicamente, pueden andar, pueden ir a cualquier lugar, a cualquier ciudad, a cualquier nación, pero son esclavos del pecado, son esclavos del vicio, son esclavos de situaciones que ellos quieren dejar de hacer, pero esa esclavitud los lleva continuamente a hacer lo mismo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y aunque saben que necesitan un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de dirección en lo que están haciendo, no reconocen su condición, no reconocen que son esclavos del vicio, que son esclavos de muchas situaciones, de la mentira, muchas veces son esclavos. Y Dios quiere libertarnos totalmente de esa esclavitud. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven no según la carne, sino según el Espíritu. Y esa verdadera libertad es la que Jesús estaba ofreciendo a estas personas en esta situación, y ellos negaban su condición, se refugiaban en Abraham como padre, se creían que jamás habían sido esclavos, pero lamentablemente en el momento en que estaban siendo subyugados del yugo romano, y quería Jesús libertarle. Y mucha gente quiere libertad solamente de una enfermedad, quiere libertad solamente de una economía inestable, pero Jesús quiere libertarte de la enfermedad, quiere darte una estabilidad delante de su presencia, y mucha gente no quiere. Y lo que más quiere es el Señor libertarte del pecado para que pases de muerte a vida. Y dice la palabra del Señor aquí que Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado te lleva a una esclavitud física, moral, espiritual, que muchas veces quieres salir de esto y no puedes. Necesitas la ayuda de Dios para salir de esta esclavitud. Hay gente que vive esclavizado a la mentira, que no puede hablar verdad en su vida, que no puede hablar verdad, y la gente no le cree porque está esclavizada en la mentira, y Dios quiere libertarte de esa esclavitud del pecado. ¿Cuánta gente día tras día está consumiendo cualquier vicio, cualquier licor, droga, cualquier cosa, y saben que necesitan la libertad, pero no pueden porque están esclavizados? Día tras día reconocen: voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, voy a dejar de drogarme, voy a dejar de hacer lo malo, voy a dejar de robar, pero están esclavos a esto. Y esto es lo que el Señor quiere: libertarles del pecado, libertarles de esa mente cauterizada que no los deja avanzar, que no los deja seguir, porque muchas veces saben y reconocen y dicen: yo no bebo más, yo no bebo más, esta es la última copa, esta es la última cerveza, pero al otro día comienza en la mente a trabajar: bébete una, consume esto y aquello, y comienza la mente a trabajar y caen nuevamente porque están esclavizados, y el Señor quiere libertarles. La Biblia dice ahí que Jesús le dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ábrele el corazón al Señor. Él quiere entrar a tu vida y darte esa verdadera libertad. En un tiempo atrás estuvimos nosotros esclavos al pecado, a muchas situaciones que hoy lamentablemente nos avergonzamos porque estábamos haciendo lo malo, pero hoy, gracias a Dios,
mantenemos una conciencia limpia, ya que hemos sido libertados del pecado, de tantas cosas que hacíamos. Y Dios pues nos ha dado esta libertad. Hoy cantamos, hoy nos gozamos delante de la presencia del Señor. Somos libres física, espiritualmente, porque Él nos ha hecho libres. El versículo 35 dice que el esclavo no queda en la casa, mas el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor le muestra una verdad que es que el esclavo no queda en la casa. El esclavo siempre saldrá de la casa. Y lo vemos allí en la historia misma de Abraham. Ismael, el hijo de la esclava, tuvo que salir de allí cuando hubo ese desacuerdo entre los hijos, entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Tuvo que salir el hijo de la esclava de la casa. Abraham le dolió en su corazón, pues era parte de él, era de su descendencia, pero como era el hijo de la esclava, tuvo que salir. Isaac se quedó hasta que Abraham murió, hasta que Abraham dejó de existir. Allí se mantuvo Isaac en la casa. Y Dios quiere pues que nosotros dejemos la esclavitud, que nosotros no seamos hijos de la esclava, sino hijos de la libre, para permanecer en Él hasta que Él venga a buscarnos. Y es por eso que el versículo dice que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Hay una libertad no solo física que el Señor quiere darnos una libertad espiritual, una libertad del pecado, una libertad de la mente, que nosotros seamos verdaderamente libres, una libertad total y absoluta. Y eso lo podemos lograr solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos se refugiaban en ser descendientes de Abraham, pero hacían lo contrario a lo que había hecho Abraham. Abraham, cuando vio a los mensajeros que habían venido de parte de Dios, los recibió, los atendió, les dio comida, les dio refugio, los mantuvo allí y estuvo atento a las palabras que estos mensajeros traían. Pero Jesús, el mensajero, el pan que había descendido del cielo, el Hijo de Dios que había descendido, ellos procuraban matarle. No hicieron conforme a lo que su padre hizo con los mensajeros que habían venido, sino que a Jesús procuraban matarle. ¿Por qué? Porque las palabras que él hablaba no hallaban cabida en el corazón, en la mente de las personas. Estaban buscando una libertad solamente terrenal, política. Estaban allí esclavos al imperio romano y querían ser libertados constantemente. Una de las cosas que más ellos anhelaban y lo manifestaron en medio del ministerio de Jesús, aún sus mismos discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de esto? O sea, ellos querían la libertad de ese yugo que les tenía oprimido, pero el Señor quería libertarles totalmente. Y el Señor le dijo: sé que ustedes son hijos de Abraham, pero procuran matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vuestros corazones. Hay que abrir el corazón al Señor, hay que abrir el corazón para recibir la palabra de Dios en nuestras vidas, para ser libertados de todo lo que nos pueda tener esclavizado. Llámese como se llame, Dios quiere libertarnos de todo eso que nos tiene esclavizado. Y termina el versículo 38, dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor nos trajo toda esta sabiduría que el Señor tenía. Todo lo que Él hablaba era lo que había oído del Padre. Y Él quería una verdadera libertad, aunque ellos estaban allí en medio de esta situación, refugiándose en tantas cosas. Y es lo que hoy la gente busca y se refugia en muchas cosas que no pueden libertarle.
se refugian en la idolatría, se refugian en su condición física, en su condición social, política, pero Dios quiere darte una verdadera libertad. Jesús es el pan que descendió del cielo, es el maná allí que nosotros podemos llegar a Él para comer su carne y ser partícipe de su bendición. Ábrele tu corazón. Jesús le refutó mucho esto, que ellos no podían oírle, querían matarle porque las palabras que Él hablaba no hallaban cabida en su corazón. Ábrele tu corazón al Señor y deja que la palabra de Dios entre a tu vida y serás libre verdaderamente en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, el Señor está con nosotros. El 39 y el 40 dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Bueno, vemos que ellos decían que eran hijos de Abraham, ¿no? Pero siendo hijos de Abraham no obedecían a lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham le creyó a Dios cuando Dios le habló, le creyó, no vaciló, no le dijo qué voy a hacer, sino que sal de tu casa y de tu parentela, y él siguió y fue firme en los caminos del Señor cuando tenía bajos y bien y mal y de una manera, pero él seguía adelante porque él creyó en Dios, confiaba en Dios y él iba confiado en que Dios le iba a dar algo superior. Entonces esa es la creencia. Y ellos decían que ellos lo creían a Abraham, pero sin embargo querían matar a Jesús. Lo querían matar porque decían que era mentiroso y que no era la verdad, ¿no? Pero si ellos fueran verdaderamente, como dice, hijos de Abraham, harían la obra de Abraham. Ellos le procuraban ahora matarle. ¿Qué le había hecho Jesús? No había hecho nada. Les decía la palabra, la verdadera palabra, sin embargo ellos no creían y por eso le querían matar. Abraham le creyó a Dios y ellos no le creían a Jesús, siendo descendencia de Abraham. Entonces, por eso vemos que no obedecían las cosas de Abraham, sino que obedecían las cosas del mundo, ¿no? Las cosas terrenales, es decir, las cosas de Satanás. Eso era lo que ellos creían. Pero a la palabra de Jesús no le creían. Entonces vemos que uno debe ser siempre, poner atención, y si creo en una cosa, pues vemos quién está hablando de eso y cómo está haciendo las cosas para poder decir, no transversar las cosas, ¿no? Sino que seguir en adelante. Jesús decía la verdad, ¿no? Y ellos sabían que era la verdad que decía este hombre que había salido, que decían ellos mismos que no tenía estudio, que no estudiaba nada, y cómo sabía. Era que darse cuenta, hablaba la verdad. Sin embargo, no le creían, ¿no? Eran ellos como eran unos, pensaban en otra cosa, ¿no? Y vemos que nunca fueron ellos fieles a la palabra de Dios como fue Abraham. El que es hijo de Abraham es fiel a la palabra y sigue los caminos de Abraham, sigue los caminos y atiende a la palabra de Jesús, ¿no? Porque Jesús vino a libertar, ¿no? Ya no era la ley, sino que era la gracia, y tenían que darse cuenta que con la ley era una cosa más fuerte, pero con la gracia era algo más diferente, era el amor, la paz, la bondad, ¿no? Entonces eso tienen que ellos pensar, sin embargo seguían pensando metidos en la esclavitud de la ley. Que el Señor nos ayude a ver las cosas bien y no a escondernos en cosas que no sabemos nosotros las cosas, y nos escondemos en eso y eso seguimos. Somos ciegos en cuestión de la palabra. Hay que abrir bien la inteligencia y escudriñar la palabra como dijo Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todos los que nos acompañan a través de estas redes sociales.
Hoy estamos aquí compartiendo la palabra del Señor y desde aquí enviamos un saludo a Julio César Palomeque. Desde allá, desde Naranjales, está conectado Julio. Gloria a Dios, Julio, cuánto nos has costado en oración, en ayuno, gloria a Dios. Que Dios te bendiga, nos alegra mucho ver que estás recuperándote cada día más y más y más. Que Dios te bendiga, Julio, y a la familia que le acompañan, también a nuestra hermana Nuria, una fiel servidora de Dios allí al lado del director nacional. Que Dios bendiga a todos los que nos acompañan, gloria a Dios. Seguimos en el versículo 39. También quiero agradecer a los hermanos. Ayer tuvimos una reunión telemática a través de internet y fue una bendición. Estuvimos reunidos con unos 21 evangelistas y algunos miembros de las redes sociales, webmaster. Tuvimos una reunión bastante hermosa y a Dios estaba allí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Tendremos una próxima reunión también con los evangelistas. El día 28 también vamos a invitar a los directores nacionales de Luz del Mundo y vamos a invitar también a nuestro hermano Jaime Van Puerta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Seguimos con el estudio de la palabra. Dice el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mis amados hermanos, aquellos hombres estaban discutiendo con el Señor. Se contradecían, debatían con él. Pero Jesucristo, ¿quién puede ganarle en una discusión a Jesucristo? En un debate, Jesucristo no tenía temor al debate y por eso se enfrentaba con aquellos escribas, fariseos, sacerdotes. Ellos decían que eran descendencia de Abraham. El Señor les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron: no somos esclavos de nadie, ni jamás lo hemos sido. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le decía: si fuese hijo de Abraham, haríais lo que Abraham hizo, pero procuráis matarme. Entonces respondieron al Señor y le dijeron: somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Entonces el Señor les respondió: si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Mis amados hermanos, estaban procurando matarle. Estaban presentándole al Señor una oposición férrea, con una apariencia de piedad, con una apariencia de honestidad. Sin embargo, todo lo que decía el Señor se lo contradecían. Y no solamente esto, le tentaban con preguntas sediciosas, buscando que él se equivocara en una respuesta para acusarle, para condenarle. Pero ¿quién puede con Jesús? Pues él conoce el pensamiento de las personas. A Jesús nadie le engaña. Por eso busca siempre la dirección del Señor en todo aquello que vayas a decidir, para que nadie te engañe. Hay veces que llegan a nosotros personas creyendo que nos van a seducir con el dinero. Nos llegó un hombre con visión de empresario. Quería formar una empresa con los miembros de la iglesia y me habló de diezmos. Vas a tener buenos diezmos, vas a tener buena ofrenda, pero a mí no me engañan con esto.
yo no sirvo a Dios por las ofrendas, por los diezmos, porque todo lo que ingresa a la iglesia lo invertimos en la iglesia, lo invertimos en la obra de Dios. No tenemos un sueldo, nuestro sueldo es el privilegio de servirle al Señor. Así que no nos pudieron encaramelar con esto y pudimos descubrir a lo largo de los días de que no era una persona honesta, sino un engañador. Vendrán muchas personas falsas queriéndote engañar, pero si tú buscas la dirección de Dios, no podrán engañarte. El Señor le dijo al pueblo de Israel que no hicieran pacto con la gente de aquellas tierras, para que no asimilaran sus costumbres y viniera la ira de Dios sobre ellos. Pero un pueblo astuto, inteligente, se llamaban los gabaonitas. Ellos se vistieron con ropas viejas y sucias, agarraron un saco de pan mohoso viejo y se acercaron a Josué y le dijeron: nosotros somos peregrinos como vosotros, venimos desde muy lejos y queremos habitar en esta tierra. Mira, nuestro pan cuando salimos era pan nuevo y ya se ha envejecido y se ha puesto mohoso a lo largo del camino. Y Josué hizo pacto con ellos, pacto de no agresión, pacto de convivencia, y al día siguiente descubrieron que no venían de lejos, sino que eran de allí mismo de la tierra. Josué le dijo: me habéis engañado, ahora seréis aguadores y leñadores, vais a hacer nuestro trabajo duro, nuestro trabajo recio, por haberlos engañado. Si Josué en ese momento, a todo cazador se le salta una liebre, si Josué hubiera consultado a Dios antes de hacer pacto con ellos, antes de tomar una determinación, habla con Dios, pide la dirección del Señor. La Biblia dice que Él nos dejó el Espíritu Santo, lo llama el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad, porque dice el Señor: tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Tenemos esa ayuda, el Espíritu Santo entre nosotros, así que no te dejes engañar, así como Cristo no se dejó engañar por los argumentos de aquellos religiosos. El versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes dicen que son Abraham, pero no hacen las obras de Abraham, porque querían matar al Señor. Él era descendiente de Abraham, él era del mismo pueblo de Israel, la misma sangre, pero ellos procuraban matarle. Si fueseis hijos de Abraham, no haríais lo que estáis haciendo. Hay personas que dicen: yo soy hijo de Dios. Mira, hay una diferencia entre la creación de Dios y ser hijo de Dios. Creación de Dios somos todos. Dios nos creó para su gloria. Pero hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Allí somos adoptados como hijos, porque Dios hizo al hombre y el hombre buscó muchas perversiones. El hombre se apartó de Dios e hizo lo malo. Mis amados hermanos, allí dejó de ser hijo de Dios. Pero cuando el hombre vuelve a Dios a través de Cristo, entonces vuelve otra vez en amistad con Dios. Vuelve a ser llamado hijo de Dios. Recuerda lo que dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay personas que dicen que son hijos de Dios con una botella de alcohol en la mano. Hay personas que dicen que son hijos de Dios y son unos delincuentes. Hay personas que dicen que son hijos de Dios y roban.
Hay personas que dicen que son hijos de Dios y adulteran, fornican. Ay, las cárceles están llenas de personas que dicen que son hijos de Dios. Mira, las mafias mexicanas, ellos adoran a la muerte y le rinden tributo a la muerte, lo tienen como un Dios más, pero ellos dicen que son hijos de Dios. ¿Cuánta gente dice que es hijo de Dios? ¿Cuánta gente dice que tiene el Señor? Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa sentencia te agarra a ti, tú que eres predicador. Tienes que vivir conforme a lo que hablas. Tu vida habla más que tu predicación, que tus palabras. Tu vida es el testimonio que la gente va a ver más que lo que dice. Vale más una imagen que 1000 palabras. Así que si fueseis hijos de Dios, harían lo que a Dios le agrada. El versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Oye bien, Jesucristo le dijo, si fueseis de Dios me recibirías a mí, porque yo vengo de Dios. Si fuese hijo de Dios, haríais la voluntad de Dios. Ellos le dijeron, no somos hijos de fornicación, somos hijos de Dios. ¿Cuánta gente se llama hijo de Dios? ¿Cuántas personas de las que nos escuchan están allí en sus mentes contradiciendo? El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, torturaba a los cristianos, los metía en las cárceles y apoyó la muerte de Esteban. Sin embargo, él consideraba que eso era Dios usándolo para hacer justicia. Él creía que esa era la voluntad de Dios hasta que el Señor, cuando él iba a Damasco a perseguir los cristianos en Damasco, le derribó a tierra y desde un rayo de luz le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo pregunta, la pregunta del millón, ¿qué quieres tú que yo haga? Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios, no contradigas, no debatas la palabra de Dios, simplemente pregúntale al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No te bases en tus tradiciones, es que mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi padre, todos vivieron según estas tradiciones, esta religión. Mire, la salvación es más que religión. Busca al Señor, olvida las tradiciones y busca al Señor. Mis abuelos anduvieron en burro, mis padres anduvieron en carruajes y en carros. Hoy nosotros andamos en avión, en trenes de alta velocidad, en carros sofisticados. Hermanos, si nosotros dijéramos, no, es que mi abuelo anduvo en burro y yo voy a andar en burro por las calles de Barcelona. No, 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 no. Ya no andamos en burro, ya no te aceptan andar en burro por el centro de la ciudad. Los transportes han cambiado igual. Cuando tú viviste en tiempo de la ignorancia, en la idolatría, la Biblia dice que Dios pasa por alto ese tiempo de tu ignorancia y ahora te manda que te arrepientas. Vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Vosotros sois hijos de vuestro padre y las obras de vuestro padre quiere hacer. Ellos no entendieron que Jesucristo les estaba hablando que su padre era el diablo. Porque si fueseis de Dios, haríais la obra de Dios. Si fueseis de Dios, me recibiríais a mí porque yo vengo de Dios. Pero no lo recibían. ¿Cuánta gente vive según sus tradiciones? Amigo que me estás escuchando,
Tienes que dejar tus tradiciones y venir a la palabra del Señor. Pablo llegó a Atenas, el pueblo estaba entregado a la idolatría, había dioses de todas clases, pero en medio de tantos altares con dioses, con estatuas, Pablo encontró un letrero que decía al Dios no conocido. Adoraban a toda clase de deidad y por si acaso, si se les olvidó alguno, si algunos no conocían, pusieron un pequeño letrero que decía al Dios no conocido. Y Pablo dijo, de ese Dios es el que yo le vengo a hablar, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que no se le puede comparar con escultura o con imágenes, pues Dios es espíritu, ese Dios que hizo de una sola sangre el linaje de todos los hombres, como vuestros poetas dicen. Mis amados hermanos, y aquel pueblo se convirtió al Señor, aquel pueblo se volvió a Dios. Pues hoy el Señor pasa el tiempo de tu ignorancia por alto y te dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. El versículo 43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis amados hermanos, hay veces que la gente no entiende el lenguaje del cristiano. Hay veces por no entender el lenguaje te rechazan por sus tradiciones, por tener ellos lo que consideran sus propias religiones, por pensar de una manera o de otra. Ellos dicen cada cabeza es un mundo, cada uno a lo suyo, pero el Señor no nos dice que cada uno a lo suyo, que cada cabeza es un mundo. El Señor quiere que nosotros oigamos su voz y hagamos su voluntad y vivamos según sus ordenanzas, no según nuestro propio criterio. El Señor quiere que nos volvamos a Él. Y esta vez el Señor les dice a ellos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué el Señor les habla de esta manera? Son palabras fuertes, parecen, tienen apariencia y son palabras fuertes. Que le digan a una persona que es hijo del diablo, eso suena muy fuerte. Pero le explicó por qué, porque el Señor no deja las cosas sin explicación. No podemos ofender a unas personas con palabras sin argumento, sin explicación. Jesucristo les dijo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira y ustedes están haciendo las obras del diablo. No era que lo que decían lo justificaban por su manera de pensar o porque tuvieran una convicción de lo que estuvieran diciendo fuera verdad. Lo hacían por mentir, por engañar, por hacer oposición al Señor, por poner a la gente en contra del Señor. Siempre que Jesús estaba rodeado de las multitudes, ellos venían a debatir, a contradecir, para crear disensión, para crear confusión en la gente. Pero se encontraban con una pared, con una muralla, con un monte inconmovible, como es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Mis amados hermanos, el Señor sí sabía debatir, a ese nadie le convence. Por eso aquellos hombres quedaron atónitos cuando el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Qué os parece si a ustedes hoy, en esta mañana, le dijéramos, ustedes son hijos del diablo? Ay, qué dolor, qué herida grande sentirían en el corazón. Pero mira tu propio comportamiento, mira lo que estás haciendo de tu vida, mira tu conducta. Y si tu conducta es mala, recuerda lo que la palabra de Dios dice, que el árbol se conoce por el fruto. Si tus obras son malas,
es porque eres malo, porque no puede dar un árbol bueno frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Así que preocúpate por ese comportamiento que tienes. Y si no puedes reprimir tus malas acciones, busca al que puede ayudarte, Jesucristo. Jesucristo puede cambiar al borracho, Jesucristo puede cambiar al mentiroso, Jesucristo puede cambiar al delincuente, al homicida, Jesucristo puede cambiar la vida de los hombres. Jesucristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese es un milagro que solamente puede hacerlo Dios. Nicodemo, el religioso, cuando Jesucristo le dijo estas palabras, dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo, si eres un sabio de Israel, un maestro de Israel y no entiendes esto, ¿cómo entenderás si te hablo de las cosas celestiales? Nacer de nuevo significa una vida nueva, un cambio de vida, un retorno a Dios. Eso es nacer de nuevo. Tu vida es cambiada, tu lenguaje es cambiado, tu manera de ser es cambiada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El versículo 45 dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la sois vosotros, porque no sois de Dios. A mí, dijo el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me puede decir, estás haciendo esto o aquello malo? ¿Quién de vosotros? Ustedes conocen mi vida. Qué lindo es poder separar ante la audiencia y decirle, bueno, si tenéis algo contra mí, decirlo ahora. Lo hizo Samuel allá cuando se estaba despidiendo en Primera de Samuel. Lo hizo el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo en Hechos capítulo 20. Mis amados hermanos, y aquí lo hizo el Señor. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede juzgar y decirme has hecho esto o aquello malo? Mis amados hermanos, qué lindo es cuando uno predica con su vida, no solamente con tus labios, y contradecir con tus hechos. Puedes llamarte pastor, puedes llamarte evangelista, puedes llamarte cabeza de organización, pero si no haces las obras de Dios, si no haces la voluntad de Dios, cuando llegues allá encontrarás la puerta cerrada y el Señor te dirá, no te conozco, y tú dirás, pero fui esto, fui aquello, fui pastor, fui evangelista, fui dirigente de una organización religiosa, fui cantante. El Señor te dirá, no te conozco. Una de las señales de que Cristo está en tu vida es que tu vida cambie, tu vida es diferente. Somos luz del mundo. Con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, alumbramos el camino para que el cojo que ande por este camino no se salga. Sí se puede servir a Dios. Por último, Jesucristo termina diciéndole, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando alguien se opone, en todas partes hay gente de Dios y gente del diablo. En todas partes hay gente que se opone. El que se opone no es de Dios. Siga predicando, porque en cada lugar hay gente que son de Dios. Hay gente que aman a Dios. Hay gente que sirven a Dios. Los primeros misioneros que llegaron a Venezuela, hubieron curas que fueron a pedirle a los militares que sacaran a esos evangélicos y los metieran presos. Pero cuando estos militares oyeron a los evangélicos,
le dijeron al cura, mire, haga su trabajo, no se meta con los evangélicos, sino la próxima vez que usted venga a hablar de los evangélicos lo vamos a meter preso a usted. Entonces, mis amados hermanos, qué lindo es predicar con la vida, con el testimonio. Cuando la gente ve que vivimos lo que predicamos, esa es la autoridad más grande que podemos tener. Un puño no golpea tan fuerte por ser en sí un puño, pero cuando ese puño va respaldado con el peso del cuerpo, ese puño es arrollador. No les estoy enseñando a pelear, sino les estoy enseñando a respaldar la palabra con su propia vida. El peso de una vida que sirve a Dios es muy favorecedor para el Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En este momento llega el momento de la oración. ¿Tú quieres vivir según los dictámenes del Señor? Pues solamente a través de un milagro podrás hacerlo. Y ese milagro se llama el nuevo nacimiento. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón. El Señor quiere operar en ti el milagro del nuevo nacimiento. Cierra tus ojos. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.